Cuando el enemigo evoluciona, la única opción es evolucionar junto a él. Ese fue el caso del ejército alemán cuando se dio la cara contra los impresionantes tanques británicos de la Primera Guerra Mundial. Ese obstáculo fue el detonante para desarrollar el primer fusil antitanque de la historia, el Mauser 1918T Gewehr, un modelo que hoy ocupa los pasillos e instalaciones de museos militares de todo el mundo, pero que hace 100 años fue el terror de los blindados británicos. En este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a conocer cómo fue su desarrollo, cuáles eran sus capacidades y qué impacto tuvo en el primer gran enfrentamiento del siglo XX. La historia del primer fusil antitanque tiene una fecha de origen bastante clara, el 17 de junio de 1917, cuando los soldados alemanes descubrieron que sus balas antiblindaje ya no eran efectivas contra los tanques Mark IV británicos. La llegada de esos carros de combate anunciaba un nuevo capítulo en la historia de la guerra terrestre. La imagen de 400 tanques enemigos pasando por arriba de las barricadas de seguro fue terrorífica para miles de soldados alemanes que no tenían ni las armas necesarias ni la experiencia para enfrentarlos. Hasta ese momento la munición 7.92 milímetros y los fusiles de cacería habían sido suficientes, pero ya no más. La batalla terminó con victoria para los británicos, aunque con la muerte de 4.000 soldados. Del lado alemán, aún peor que la derrota era la sensación de estar frente a un enemigo insuperable. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial los germanos contaron con una flota impresionante de carros, para 1917 su arsenal estaba reducido y solo destacaba el A7B, una maquinaria lenta y bastante inútil. Diseñar y producir una flota de tanques nuevos no era una opción, no había tiempo ni el material necesario. La única alternativa era enfrentarse a los problemas con táctica y un arma poderosa. Como siempre, ante un obstáculo surge la posibilidad de innovar. Al cabo de 9 meses, la compañía Mauser tenía lista una nueva carta maestra para contrarrestar a los tanques británicos. El fusil Mauser Mod 1918 Tank Gewehr fue creado por la compañía Mauser en enero de 1918 y para mayo de ese mismo año ya se encontraba listo para su producción en masa en la fábrica de Oberdorf am Neckar. Fueron recibidos como pan caliente y distribuidos en destacamentos antitanque creados especialmente para enfrentar este nuevo obstáculo. En total se produjeron más de 15.000 unidades y de inmediato los tanques británicos sintieron el impacto. Era la primera vez en la historia que un ejército contaba con un fusil capaz de penetrar el grueso blindaje de los carros de combate. El Mauser 1918T Gewehr era un fusil monotiro de cerrojo que empleaba el sistema Mauser, en el cual los cartuchos eran cargados manualmente en la recámara. En cuanto al diseño, era un modelo bastante sencillo y rudimentario, que se valía de retoques estructurales para alojar una munición muchísimo más grande y con mayor penetración. Además, el 1918T Gewehr tenía un pistolete y un bípode, pero ningún mecanismo para reducir el retroceso como una culata especial o un freno de boca. Sus mecanismos de puntería eran un punto de mira tipo cuchilla y un alza tangencial graduada de 100 a 500 metros, con aumentos de 100 metros. El fusil era operado por un equipo de 2 hombres, el tirador y el proveedor de munición, ambos entrenados para disparar. El primer tirador llevaba una bolsa con 13 cartuchos y un rifle. Su otro compañero transportaba una bolsa de lona con 20 cartuchos, una caja con otros 72 cartuchos y el bípode. Debido al gran peso de este armamento, solo se podía utilizar en una posición fija, lo que resultaba molesto para los soldados. Pero este fusil no solo destruye tanques, sino también los cuerpos de los soldados alemanes. El gran retroceso del 1918T Gewehr era muy fuerte para el tirador y a veces podía romperle la clavícula o dislocarle el hombro. Cada ejemplar medía 1.69 metros de largo, con un cañón de 984 milímetros, es decir, casi 1 metro. Pesaba 15.9 kilogramos vacío y llegaba a los 18.5 kilogramos cargado y con el bípode para disparo. Tenía un alcance efectivo de 500 metros con una velocidad máxima de proyectiles de 780 metros por segundo. En los armamentos antitanque, la munición resulta un aspecto fundamental para evaluar su poder. Recuerda que los proyectiles deben penetrar el blindaje de los tanques, pero también deben ser ligeros para transportarlos.
En el caso del Mausa 1918 TGBA se usaba el cartucho antiblindaje 13,2 x 92 SR con semipestaña y balas con núcleo de acero templado, llamado con frecuencia simplemente 13 x 92 Mausa. Había sido diseñado en un principio para una nueva ametralladora pesada enfriada por agua, la Tank und Flieger o TUF, que iba a emplearse contra tanques y aviones. Esta ametralladora estaba siendo desarrollada e iba a ser suministrada en 1919, pero el arribo del fusil le quitó muchísimo protagonismo. Se suele decir que el 13 x 92R es el origen del cartucho .50 BMG, pero esto no es cierto. Los estudios que darían lugar al .50 BMG estaban avanzados cuando los aliados tuvieron conocimiento del 13 x 92 SR. La desventaja más significativa era que el Mausa 1918 era una novedad y los tiradores a menudo no entendían cómo usarlo de manera efectiva. El hecho es que la bala de un arma antitanque sigue siendo una bala común y corriente, pero con alta penetrabilidad. Por lo tanto, además de tener que entrar en el tanque, que no es tan difícil, era necesario llegar a ciertos puntos críticos, lo que requiere precisión y puntería. Era necesario destruir los componentes principales, los lugares donde se encuentra la tripulación y demás. Los resultados del fusil son objeto de debate entre historiadores. Muchos aseguran que era capaz de penetrar 22 milímetros de blindaje, aunque a cortas distancias. Además, para un óptimo impacto, el disparo tenía que tener cierta angulación y dar con aquellas partes sensibles que detallamos previamente. La munición era tan poderosa que incluso si daba con la tripulación, era capaz de generar lastimaduras severas por el vuelo de esquirlas dentro del tanque. Si bien esto no destruía la máquina, al menos la dejaba fuera de combate por un tiempo limitado. Con el tiempo, los alemanes diseñaron sus propias tácticas de ataque, aprovechando la lentitud de los tanques y utilizando una combinación de granadas y disparos de gran calibre. Alemania retomó el plan de crear una ametralladora antitanque y en base al fusil tanque BA creó la ametralladora MG-18 TUF, un arma pesada que entró en servicio en el último tramo de la guerra, demasiado tarde para hacer una diferencia significativa. Es difícil establecer si el tanque BA logró su cometido de reducir significativamente la participación de los tanques británicos en los combates. Sea como sea, su puesta en servicio no impidió la derrota alemana. Según el Tratado de Versalles, se le prohibió al país germano la posesión de armas antitanque. Aún así, el Mausa 1918 continuó en servicio de forma secreta, llegando incluso a participar del ataque a Polonia en 1939, ya bajo órdenes de la Alemania nazi. El tanque BA fue el primero de muchos armamentos destinados a equiparar la fuerza entre un soldado a pie y un tanque de combate. En definitiva, es una tensión que llega hasta nuestros días en la forma de lanzadores de misiles como el Javelin y el FM Stinger. Actualmente, el fusil antitanque se encuentra en numerosos museos militares alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de todas nuestras actualizaciones. Nos reencontraremos en el próximo video de Historia Militar.